Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a serenitymarkets.com. Les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra crónica con las 4 claves de la semana que ahora termina. Nuestra tradicional cita de los sábados con la actualidad del mercado. Empezamos a grabar hoy sábado 12 de agosto a las 9:30 de la mañana. Fíjense qué hora. Y es que en esta casa se duerme muy bien, porque mis queridísimos, ínclitos y nunca bien ponderados vecinos siguen de vacaciones. Siguen sin aparecer pues desde hace ya 3 semanas. Esto es una gloria, es una gloria. Además, hay muy pocos vecinos en el bloque y así da gusto, hay que aprovechar. Poquillo de calor, eso sí, pero da igual, por lo menos se puede vivir con una cierta tranquilidad. Estoy encantado de la vida. Bueno, espero que estén todos ustedes bien. Ya sé que muchísimos están de vacaciones, pero aún así, pues yo les agradezco que sean tan fieles de estar viendo estos vídeos. Les recuerdo que nos viene muy bien si luego les ha gustado el vídeo darnos un like y sobre todo que se suscriban al canal. Lo necesitamos para poder crecer. El algoritmo de YouTube es implacable y seguimos teniendo un número relativamente bajo de suscriptores. A ver si se pueden animar. Por aquí, por casa, pues más o menos bien. Tanto la parte humana como la canina, más o menos descansando. Y pues aprovechando ahora que hay un poquito menos de trabajo, pues para ver más series. Reconozco que he caído, me he vuelto a suscribir a Netflix otra vez. Ya sé que soy lo peor y que me merezco el mayor de los desprecios. Mm, Pero bueno, me dio un poco así, pero me he vuelto a suscribir, porque es que en el resto de canales no hay nada. En cuanto llega esta época del año lo quitan todo y hasta que no vuelve septiembre es que no hay nada de nada. Así que temporalmente me he vuelto a suscribir a Netflix y bueno, pues he aprovechado para ver una película que está bastante bien. Para los que les guste la ciencia ficción, está bueno, no es, se nota mucho que es europea. Las europeas ya saben que bajan mucho de calidad respecto a las americanas, pero bueno, aceptable. Paraíso, una película alemana de ciencia ficción que propone una idea bastante interesante y merece la pena. Y también, pues como hay que contentar a todo el mundo en casa, que no solo sea lo que me gusta a mí, que son películas de la mafia, de guerra y cosas así, pues también he visto la serie Un cuento perfecto en Netflix, española, una comedia romántica y bueno, pues no ha estado mal, no está nada mal, no está nada mal, bastante recomendable. Una serie refrescante ahora para el verano, sin mayores pretensiones, se puede ver bien. También estoy aprovechando que me he vuelto a suscribir a Netflix para terminar de ver los 10 últimos capítulos que me faltaban, porque no estaban cuando me di de baja hace ya unos meses, de la serie Manifest. Esta serie que va sobre un avión que desaparece y al cabo de varios años vuelve a aparecer y bueno, pues un cierto aire a lo de Lost, pero enfocado de otra manera. Está bien, está interesante. Estoy viendo los 10 últimos capítulos y la verdad que bastante bien y nada, pues aprovechando que me he vuelto a suscribir, pues tengo para ponerme al día. Este fin de semana van a caer bastantes cosas más, aparte que por fin empieza el fútbol. Gracias, Dios mío, por fin empieza el fútbol. Sé que es un disgusto para una parte de la familia, pero yo estaba ya hasta las narices de no poder ver nada y encima los dos grandes de la Liga Española retransmitiendo los partidos amistosos a las 2 de la mañana. Que menuda manía que tenemos ahora de irnos al Congo belga para hacer las pretemporadas muchos equipos, ¿no? Así que por fin empieza el fútbol, todos los canales de la liga activados y ayer ya cayó alguno, ¿eh? Ayer ya cayó alguno. Y este fin de semana pues caerán más. Estoy encantado. Y aprovechando también pues para leer en francés, como ya les dije la semana pasada. La verdad es que tanta pantallita que tenemos hoy en día, todos son pantallas, el ordenador, el móvil, la tele, sobre todo el móvil, que estamos todo el día ahí
yo me estoy disciplinando. El móvil lo apago cuando termino de trabajar, pero lo que lo apago para todo el mundo, incluida mi familia, y no lo vuelvo a conectar hasta que no me levanto. Y me está ayudando a coger el sueño antes. Francamente me parece que la pantallita del móvil es lo peor que hay para dormir. Así que fuera. Y bueno, y los libros. Estoy harto ya de ver libros en los dispositivos estos móviles. Otra pantallita, aunque esté que no tiene luz y no sé qué, todo lo que queramos. Donde esté un libro de papel que lo pueda tocar y todo eso, pues ahí estoy yo. Y vuelta a ese tipo de cosas. Bueno, un poquito de propaganda antes de empezar. Les recuerdo que al margen de la oferta que pone aquí para el público en general, en Intefi Escuela de Negocios, pues hay una oferta del 50% para exalumnos, solo para exalumnos y personas referenciadas por estos exalumnos. El 50%, un número de plazas determinado que se ofrecen con esas condiciones, y es un 50%, es mucho descuento. Y claro, puede ser una buena manera de suscribirse o de inscribirse o de matricularse para el máster Executive en Mercados Financieros que va a empezar en octubre, dentro de un par de meses. Es un máster muy serio, con más de 300 horas lectivas nada menos, desde octubre del 2023 a junio del 2024. Recuerden que hay 50% de descuento para exalumnos y personas referenciadas. Hay una gran parte que está en directo, hay una parte más pequeña que está en diferido para que se pueda combinar ambas cosas. Y es importante destacar que además dentro del máster se incluye el programa que preparo yo personalmente, que hago un par de grupos al año para prepararles, sobre el examen oficial autorizado por la CNMV para tener el título oficial de asesor. Eso está incluido en el máster también, muy completo y bastante interesante. Y también recordarles pues que si entran en gloversiasicaf.com, así como suena, pues que ahí tienen todos los datos sobre nuestra EAF, Gloversia, de la que ya saben que soy socio. Ahí es mi proyecto vital. Tenemos todos los contactos, todos los chats, teléfonos, todas las historias, todo lo que hacemos, quiénes somos en el grupo, etcétera. Y también recordar que tocamos bastante activamente el tema inmobiliario para quien le pueda interesar, y también las cuentas personales gestionadas a partir de un determinado nivel. Gloversia, voy a ponerlo aquí para que se vea bien, gloversiasicaf.com. Bien, pues nos vamos a los mercados, unos mercados que están en una fase correctiva, sobre todo en Wall Street. Es lo que hay, no se puede subir eternamente y ahora estamos en fase correctiva. Para algunos, fíjense cómo ha quedado el reparto semanal. El SP500 ha terminado bajando en la semana un 0,3%, tampoco es una cosa terrible, ni para rasgarse las vestiduras. El Nasdaq ha terminado sí bajando 1,9%. Aquí es donde tenemos el problema. La gran tecnología está sufriendo y es la primera vez desde el año, bueno, lo que va de año, que se ha bajado 2 semanas consecutivas en el Nasdaq. Aquí lo pueden ver. Ha habido algunas semanas en rojo en el año, bastantes, pero consecutivas es la primera vez. Ya hemos tenido una racha muy buena, que solo se veía interrumpida, pues una semana sí, una semana no, pero donde se subía bastante más de lo que se bajaba. Nada que ver con el martirio que tuvo el Nasdaq durante todo el año 2022, como se puede ver aquí. Pero el Dow Jones ha terminado subiendo un 0,6%. Y esto nos dice ya cosas. Y nos sigue diciendo más cosas, pues que, por ejemplo, si nos vamos a los semiconductores, al índice de semiconductores, ha bajado un 5% en la semana, un 5% este sector. Y siguiendo este hilo conductor de que aquí es la tecnología la que ha andado mal, también tendríamos que ver el RSP de igual ponderación, que no confirma esto del todo porque ha bajado 0,88%. Lo tienen aquí, es decir, ha bajado un poquito más que el normal, el SP500 normal. Por lo tanto, bueno, pues ha habido un poco de todo ahí. Este RSP de igual ponderación, que como vemos,
pues está un poco como el SP500 normal, que está luchando contra el canal alcista que vemos aquí. El Nasdaq, el principal problema lo tiene aquí. Ya sabemos que podemos poner el gráfico del Nasdaq y el gráfico de Apple y se parecen como dos gotas de agua. Dos gotas de agua. Y Apple pues lo está pasando mal. Desde que publicó resultados, los resultados a mi modo de ver buenos, empezaron a decir que había alguna partida que no había cumplido con los teléfonos portátiles y demás, pero no sé, quieren que les diga. Pero ha sido una excusa, porque llevaba subido una barbaridad. En lo que llevaba de año, pues había subido nada más y nada menos que el 59%. Eso es bastante insostenible, ¿no? Entonces, pues algunos retrocesos de Fibonacci tendrían que aparecer tarde o temprano y ahí lo tenemos. ¿Hasta dónde podría llegar en la caída? Pues podría ser razonable hasta un retroceso del 38.2, podría llegar incluso a 169,1. Eso significaría que aún le podría quedar incluso un 4% más de caída. Técnicamente hablando, ya saben que prefiero mirar los gráficos de semanas para orientarme mejor. En este vídeo prefiero eso. No ha pasado absolutamente nada. En el gráfico de semanas, como podemos comprobar, pues está llegando a una zona de soportes que se ve bastante claro. Ahí incluso un poquito más abajo en todos estos picos que tiene aquí. Y se va a ver reforzado en 173,6 por el Kijun en este gráfico semanal. Aún apenas ahora aparece la primera bola roja en el sistema SAR y es la primera semana que sale del 60 en el RSI. Entonces, bueno, no es nada. Técnicamente hablando, cuando nos vamos a gráficos ya de un poquito de medio plazo, pues no es nada y es muy normal. Pero no, ni de lejos el valor se está dando la vuelta ni nada de todo eso. Más bien, ante un gráfico así, a lo que invita es pues a buscar niveles de soporte importantes, pues en busca de nuevos puntos de entrada. Mucho me temo que es lo que está haciendo la gente, ¿no? Pero de momento esta corrección de Apple pues nos está perjudicando. Insisto que a nivel de gráficos lo único que se ven son correcciones, no se ven cambios de tendencia. El SP500 igual, si lo ponemos en contexto de gráfico semanal, una corrección sin ninguna importancia de momento. El RSI ni siquiera ha estado la semana claramente por debajo del 60, está justo encima. No tenemos ninguna señal de venta, ninguna señal que nos diga hay que abrir cortos. Cualquier cosa al respecto es una aventura, porque la tendencia sigue siendo claramente alcista en este gráfico semanal sin ningún género de dudas. Bien es cierto que ahora está en una fase correctiva, pero las cosas son así. Las subidas no son lineales, siempre vienen con fases correctivas. El problema de las fases correctivas es que nunca sabes cuándo deja de ser fase correctiva y en una sola semana se pone al día y como estés esperando para cerrar, porque se te ha ocurrido abrir cortos y tal, pues te cazan por la simetría de la bolsa, que cae con mucha rapidez y sin embargo sube pues lentamente, menos en la fase inicial, donde te pega el tirón y te quedas fuera. Las cosas son así y se va poco a poco. Miren este gráfico que se ha publicado durante la semana de Apple. Ahora se ve todo muy fácil. ¿Cuánto hubiéramos ganado con Apple si hubiéramos estado desde el principio? Pues bueno, pues se habría ganado mucho teniendo que resistir todo esto. Correcciones del 77%, del 58%, del 82%, del 82% y del 61%. Eso hasta 2006. Luego ya va reduciendo mucho, conforme ha ido ganando peso, va reduciendo mucho el tamaño de las correcciones, pero aún así, como se puede ver, una corrección de un 30% incluso en Apple es algo bastante habitual y desde el 2014 pues ha pasado en numerosas ocasiones. Y recientemente tuvimos una, por ejemplo. Entonces, bueno, pues es lo que hay. Hay que mentalizarse de que la gran tecnología, por mucha calidad que tenga, pues tiene estas cosas. Los que sí que se están atrancando son los mercados europeos. Aquí sí que tenemos una fase muy lateral.
Ahí la tenemos, muy lateral, empieza a oler a una fase tan lateral como esta, que duró desde, estamos hablando del DAX alemán en este momento, desde abril del 2021 hasta febrero del 2022, pues se está metiendo en una fase muy parecida y que tiene toda la pinta de que es la misma y además en los mismos niveles. Encima en los mismos niveles, con el mismo techo y con el mismo suelo. Estuvo en lateral casi un año con este primer suelo en la zona de 15.500 el DAX y un suelo secundario en 15.100, techo en 16.500, ahora está otra vez con techo en 16.500 y el suelo en 15.500, más o menos aquí. Está en el mismo sitio, esto se ha lateralizado y ahora mismo es arriesgadísimo tomar ninguna posición. Si está dentro se puede mantener, porque no se ha cambiado la tendencia alcista de fondo, a pesar de este lateral que está metiendo más en el corto plazo, la tendencia alcista de fondo no ha cambiado. De hecho, el SAR no tiene ahora mismo ninguna bola roja y tiene soportes por todos los sitios, soportes bastante difíciles de pasar. Pero ahora mismo tomar posiciones es una locura, porque hay muchos soportes por abajo, abrir cortos no tiene sentido, vas contra tendencia completamente y encima con soportes por todos los sitios, y abrir largos de ninguna manera ni de coña hasta que no rompa esto, porque te vas a estrellar una y otra vez ahí. Así que este es el sentimiento predominante, que empiezan a tener muchas manos fuertes, empiezan a dudar, empiezan a ver un cierto proceso de lateral y no tienen las cosas demasiado claras. Desde un punto de vista estacional, vemos siempre la estacionalidad de esta época del año que es negativa, claramente. Agosto-septiembre son los 2 meses más negativos del año, pero porque se hace un promedio de todos los años. Pero aquí es muy interesante el trabajo que hizo Almanac Trader esta semana, porque lo que hizo fue separar la estacionalidad según el tipo de año dentro del ciclo de los presidentes en el que estamos, ya sea año postelectoral, ya sea año de medio término, que es donde la estacionalidad de agosto y septiembre es más negativa, ya sea año preelectoral o ya sea año de elecciones. Entonces, si nos fijamos, en el año preelectoral en el que estamos ahora más o menos aquí, en las líneas de puntitos tienen los promedios del SP500, del Dow Jones y del Nasdaq, que sería este que va por aquí arriba. Como podemos ver, la tendencia no es tan bajista, sino que tiende a ser más bien lateral. Eso sí, con un cierto arreón a la baja en septiembre. Pero el resto del año, hasta finales de año, es muy alcista. El Nasdaq igual, bandazos, a partir de ahora empieza una serie de bandazos que no van a ningún sitio y la tendencia estacional es a finales de año arrear y en el Nasdaq incluso se meten en el año siguiente y sube mucho. Es interesante que separemos la estacionalidad según en qué año del ciclo de presidentes estamos. Ahora estamos en año preelectoral y los futuros candidatos, sobre todo los que están en el poder, intentan no disgustar a nadie, porque para tomar medidas impopulares está el año postelectoral y el año de medio término. El año preelectoral y el electoral se usa para prometernos el oro y el moro y luego olvidarse de las promesas, pero ahora es cuando los políticos nos lo prometen todo. Y como las manos fuertes, pues ven que la cosa no está clara y que podríamos estar entrando en lateral, que podríamos estar dando bandazos durante una temporadita, las manos fuertes no pueden dejar el dinero ocioso. ¿Y a qué se están dedicando? Pues están volviendo con toda su fuerza a hacer operativa intradía, casi imposible de seguir, con las opciones 0DT, porque ellos van muy rápido, tienen medios para hacerlo. Y como podemos ver, están tan aplicados a este tipo de operativa que según este gráfico, que podemos ver aquí, es de Goldman, están batiendo récord histórico de operativa en las opciones 0DT. Es decir,
Nunca en la historia habíamos visto a las manos fuertes hacer tanto intradía. Ellos prefieren hacerlos intradías con este producto, lo podían hacer con cualquier otra cosa. Nunca se había visto a la mano fuerte hacer tanto intradía como se está viendo ahora. Nunca en la historia, ni de lejos, ni de lejos. Esto es una muestra clara de que la mano fuerte no tiene nada claro de hacia dónde van las cosas, está cómoda teniendo un dineral apoteósico en la renta fija a corto plazo, que está pagando unos intereses muy altos, pues de un 5% casi, y no se complican la vida, y el resto pues están dando bandazos intradía. Esto convierte a la operativa intradía normal, que no sea vía opciones 0 DTE, en mucho más complicada de lo habitual, porque al haber tanta mano fuerte metida en intradía con las opciones, este tipo de operativa provoca muchos más bandazos dentro de la sesión, pues si uno está siguiendo la operativa con futuros o de alguna otra manera. Es importante que tengamos en cuenta este cambio de actitud del mercado. Es posible que estemos así todo lo que queda de agosto, que encima es un mes muy vacacional y el operador medio aún tiene menos ganas de complicarse la vida, francamente. Claro, acabo de decir, y es que la mayoría de la mano fuerte lo que está haciendo es pues meter muchísimo dinero en renta fija a corto plazo para cobrar esos intereses tan altos con esa generosa Reserva Federal que no para de subir tipos, pero alguien debería pararse a pensar que eso que hace la Reserva Federal, venga a subir tipos y venga a subir tipos y siguen sin ver claro que la inflación se esté calmando y todas esas cosas, y aún ha habido durante la semana declaraciones de alguno que otro, pues por ejemplo de la gobernadora Bowman, por ejemplo de otro miembro de la Reserva Federal, Mary Daly, diciendo que aún tienen que subir los tipos de interés no sé cuántas veces, otros no, otros han dicho que ya es el momento de la pausa, pero todo esto que está haciendo la Reserva Federal, ojo, porque tiene una consecuencia directa absolutamente bestial sobre las cuentas de Estados Unidos. Fíjense, claro, no paran de subir los tipos de interés, se supone que para hacerle daño a las empresas, a los particulares, pero a quien más daño le están haciendo es a ellos mismos, al propio gobierno de Estados Unidos, al propio Tesoro de Estados Unidos. Observen cómo está subiendo el pago de intereses que tiene que pagar al año Estados Unidos por su propia deuda. Estamos hablando que en el cuarto trimestre del año 2021 tenían que pagar 600.000 millones de dólares al año en intereses, pero que en este momento la factura ya sube a 923.000. Bueno, esto era a finales del primer trimestre. Ahora es más alta porque han subido más. 923.000 millones de dólares. Tienen que pagar casi 1 billón, un trillón anglosajón, 1 billón nuestro, casi 1 billón de dólares, casi 1 billón de dólares anuales. Y aún quieren seguir subiendo los tipos, con lo cual esta factura seguiría subiendo. Madre mía, esto se nos está yendo de las manos. En 1991, por ejemplo, pagaban 300.000 millones al año. Ahora están pagando 1 billón con B. Una barbaridad. Claro, es que Estados Unidos además, aparte de los tipos de interés tan altos, se están deudando, como ya hemos comentado en semanas anteriores, a la velocidad de 5.200 millones de dólares diarios, con más deuda. 5.200 millones de dólares diarios. Madre mía, ¿hasta dónde va a llegar esto? Pero qué locura es esta. Esto va a costar años, pero cuando reviente dentro de unos años, yo no sé qué va a pasar. Y Estados Unidos no es el peor. Ayer en el Twitter de Pablo Gil hizo un comentario que me pareció extremadamente acertado, llamando la atención sobre la situación tan compleja que tiene Japón con su deuda. Atención, Japón tiene, esto lo publicaba en su Twitter, este gráfico, Japón tiene, como ven, casi el 260% del Producto Interior Bruto en deudas. Una locura absoluta. Se les ha ido la pinza. O sea, este es el ejemplo más extremo que podemos ver. Bien, razonaba Pablo Gil. Al tener un volumen de deuda tan grande, imagínense
la factura que tendrían que pagar por su deuda si subieran los tipos. Japón ha conseguido mantener los tipos de su deuda bajos, entre otras cosas porque tiene tanta deuda que cualquier subida, por pequeña que sea, le funde los plomos. Ahora mismo tienen los bonos a 10 años, por ejemplo, al 0,65%. Pero claro, podría darse el caso que no pudieran contener eso porque la inflación se les disparara. De momento la tienen bastante contenida, pero que se le disparara, lo que sea. Bien, nos decía Pablo, si llegara el tipo de interés de la deuda al 1%, ahora estaría como en el 0,65%, si llegara al 1%, parece muy poca cosa, ¿verdad? Apenas un 0,40 y tantos por ciento. Ya saben que el Banco Central de Japón controla la rentabilidad de sus bonos y, por ejemplo, en el bono a 10 años puso el nuevo límite en el 1%, que de ahí no puede pasar. Bien, pues si llegara a ese 1%, al tener tanta deuda, tendría que destinar el 22% de su presupuesto nacional para pagar los intereses de la deuda. O sea, prácticamente la cuarta parte de todo el presupuesto nacional de Japón tendría que ser para pagar la deuda. Este es el fenómeno que viene pues, en paralelo a la subida de tipos que estamos viendo, las enormes facturas que están teniendo que pagar los estados. En España ni les cuento. Una deuda a cero hace 4 días, como la hormiga y la cigarra, todo el mundo se endeuda, bueno, no solo España, en todos los sitios, pero aquí no fue una excepción. Todo el mundo se endeuda y ahora de repente la deuda ya no la puedes pagar al 0, ahora la tienes que pagar al 3 y pico. Bueno, pues el facturón que estamos teniendo que pagar todos es enorme. Esta es una razón también para que los bancos centrales empiecen a pensar, supongo que ya serán conscientes de esto, que empiecen a pensar que habría que empezar a echar el freno en el momento en que ya se den las circunstancias que, por ejemplo, en Estados Unidos ya se están dando. La pelota de la deuda es tremendo, los bonos están sufriendo mucho durante toda la semana, están sufriendo mucho. Ha sido la clave para mí más importante de la semana, cómo los bonos no hacen caso de nada. Hemos tenido un dato de IPC favorable, una de las citas importantes de la semana. Al final, la subyacente salió dentro de lo esperado y el IPC general incluso quedó 1/10 por debajo de lo esperado. Ahora lo comentaremos porque es una clave muy importante de la semana. Y los bonos no reaccionaron. Las bolsas lo intentaron, luego pasaron factores como esta debilidad de la tecnología que está corrigiendo, que ya hemos comentado antes, con Apple que no le da permiso a la bolsa para subir. Fíjense si es el mismo gráfico, que antes se me ha olvidado ponerlo, Apple y el Nasdaq. Apple es la línea rosa y el Nasdaq es la línea amarilla. Esto es desde el año 2019. Si es que parece que sea el mismo gráfico. Si les quito el gráfico del Nasdaq y les pongo el de Apple y les digo que es el del Nasdaq, seguro que se lo creen, por si es prácticamente lo mismo. Ahora Apple está corrigiendo, se me ha salido un poco de marco, me falta un trozo de subida aquí y un trozo de corrección. Ahora Apple está corrigiendo, el Nasdaq está corrigiendo. En el momento que Apple se calme, pues el Nasdaq se calma. Ahora está en zona de soporte, vamos a ver si aguanta ahí, pues el Nasdaq se calmaría también. Pero volvamos a este gráfico, Observen la evolución que ha llevado Estados Unidos, la evolución trágica. Aquí estaba Estados Unidos en cuanto a deudas sobre el Producto Interior Bruto en el año 2000. Tenía alrededor de un 60%. Otros países igual, España también tenía un 60%, por ejemplo. Tenía un poquito más que Estados Unidos. Ahora, Estados Unidos casi el 150, España también. Miren dónde está Estados Unidos. Ya solo hay 3 países con más proporción de los importantes, con más proporción de deuda sobre el Producto Interior Bruto. Japón, Grecia e Italia. Ninguno de los 3 demasiado recomendables en cuanto a sus excesos con la deuda. Tiene más que España incluso. Esto, que vamos a hacer algo con ello, bueno, está claro, ¿no? Ahora el objetivo es, todo el mundo está viendo que Japón ha llegado aquí, pues ahora acabaremos, si ponemos este gráfico dentro de 4 o 5 años, vamos a estar todos aquí, porque esto no parece tener fin. Es más deuda, más deuda, más deuda. Bueno, pues como decía, los bonos lo están pasando muy mal durante toda la semana.
Y el motivo hay que encontrarlo ahí. Está cayéndole una lluvia de papel desde Estados Unidos, el Tesoro no para de aumentar los tamaños de las subastas y el mercado está literalmente empapelado. Literalmente empapelado. Y esto imposibilita cualquier recuperación de los bonos. Y los bonos las están pasando moradas, están pasando un auténtico calvario y esto lleva pues a que las bolsas no consigan arrancar. Y claro, especialmente a quién afecta esta subida de los bonos, pues afecta a la tecnología. Esta subida de las rentabilidades, quiero decir. Aquí vemos en TradingView la rentabilidad del bono americano a 10 años. Vamos a ponerlo. Y miren el panorama que tenemos. Desde que se pasó el 3,5%, que al final era el nivel clave, y ahora está actuando de soporte, pues estamos teniendo hasta 3 oleadas, diría yo, de fuertes subidas de rentabilidades. A lo máximo que se ha llegado es al 4,25%, se llegó ahí en octubre del 2022, justo cuando las bolsas tocaron suelo en Estados Unidos, en este repunte. En cada uno de estos repuntes hemos tenido un evento de crédito problemático. Por aquí tuvimos el gran problema con Reino Unido, aquí empezaron a caer bancos regionales y ahora veremos qué más va a caer. Este afán de la Reserva Federal por subir tipos constantemente pues nos lleva a estas cosas. 4,25, es muy peligroso ese nivel de 4,25. Si lo ponemos en contexto histórico, pues vemos que el siguiente nivel de referencia, si rompiera ese 4,25, pues nos puede llevar ahí. Está bien claro, ahí hay dos picos, este pico y este pico sería el 4,5%, que además es un nivel bastante psicológico. Francamente lo veo difícil que pueda romper ese 4,5%, pero como poder llegar, pues si seguimos con esta dinámica de empapelamiento, más lo que ha hecho Japón que ha perjudicado, más datos macro en Europa que no terminan de dejar una inflación tan, no sé cómo llamarlo, tan claramente a la baja como la de Estados Unidos. Al final se ha roto una directriz bajista de muchísimos años, pero de muchísimos años. Vamos a echar por aquí clarísimamente. Y esta directriz bajista, esta ruptura de la directriz bajista, pues muy buena pinta no tiene. No obstante, todo el mundo dice, cuando se rompe una directriz bajista o cuando se rompe una directriz alcista, se entra en la tendencia contraria. Bueno, pues a veces sí que pasa, pero también hay muchas veces que cuando se rompe una directriz, lo que se entra es en un rango lateral. De hecho, es lo más normal, que se entre en un rango lateral. Vamos a ver qué pasa. Pero si ponemos en contexto histórico, pues como podemos comprobar, como poder subir más, puede subir bastante más. Incluso podría llegar al 5, 5,2. No creo porque francamente me parece que la Reserva Federal ya va a echar el freno y esa es otra de las claves de esta semana. Hemos tenido un dato de IPC que ha calmado bastante los ánimos. De hecho, Timiraos, que es el que filtra al final, ¿no? Un poco la opinión de la Reserva Federal, lo usan para eso, pues ha dicho que en función de este dato de IPC que salió el día 10, el jueves, la Reserva Federal no va a subir los tipos en el mes de septiembre. Lo dejó clarísimo. Cuando hace esas afirmaciones es porque tiene una filtración. Además, después del dato de IPC, el mercado se ha quedado muy tranquilo y hay un 88,5% de posibilidades, según los futuros sobre fondos federales, de que no haya ninguna subida en septiembre. Y tampoco se le da muchas posibilidades a que haya ninguna subida más. Es decir, que en algún punto se deberían calmar ya las subidas de rentabilidades de los bonos, teniendo en cuenta que hasta aquí han llegado los tipos de interés. Tiene toda la pinta. Si nos fijamos aquí, la Reserva Federal está mirando más que la interanual, se está fijando en las tendencias más aceleradas. Este gráfico lo pone Timiraos constantemente, que sería el IPC a 3 meses anualizado, que sería la línea azul clarita. Con el IPC a 3 meses anualizado ya se estaría en el objetivo del 2
y con el IPC 6 meses anualizado, pues también se estaría en un nivel bastante moderado. Estas son las cifras que están manejando y, como ven, pues no hay demasiado por lo que preocuparse. Si analizamos las cifras del IPC en detalle, pues observamos que aquí hay dos grandes factores, uno bueno y uno malo. El bueno es que los precios de la energía en interanual pues están teniendo unas bajadas tremendas, que bueno, pues esto tenderá a extinguirse. Unas bajadas tremendas, pues menos 12,5% en interanual, aunque en el IPC del mes pasado pues se subió. Aquí sí que se subió, menos en electricidad, que hubo una bajada del 0,7. Pero estos intraanuales pues están aquí. Y esto se compensa con una subida que no procedería, pero que por la forma de cálculo del shelter, es decir, el dato de vivienda que se aplica al IPC y que es prácticamente la mitad de la subyacente, el shelter lleva un 7,7% interanual y tiene más peso que estos. Entonces, esto compensa a esto. Lo que pueda pasar con los precios de la energía, pues no sabemos, tienen pinta de subir, está subiendo el petróleo, como sabemos, eso es absolutamente fundamental. Durante la semana el petróleo se ha mantenido fuerte, ha sido uno de los protagonistas de la semana. Ahí vemos su gráfico semanal, aún no nos ha dado señal de compra en el medio plazo, tiene que romper la nube Ichimoku y el RSI situarse claramente por encima de 60, digamos que está en un lateral alcista, donde se ha encontrado con fuertes resistencias ahora mismo. A nivel semanal se ve muy claro que ahí en toda esa zona del 84 tiene muy fuertes resistencias. El petróleo ya saben por qué está subiendo. Está subiendo porque Arabia Saudita está rebajando la producción notablemente, está subiendo porque Estados Unidos no tiene la reserva estratégica llena, la tiene medio vacía, a nivel menor desde los años 80, y todo el mundo sabe que tarde o temprano la tendrá que volver a reconstruir, y solo hay algo que le frena, que es la debilidad de China. Algo que durante toda la semana ha martirizado a las bolsas europeas, la debilidad de China. Eso es absolutamente clave. Aquí tenemos a Louis Vuitton en semanal, como vemos, pues está en una fase que no termina de arrancar porque es el sector que más se mueve en Europa en función de China y no lo está pasando bien. Como dice Harness siempre, el equivalente a los 7 magníficos tecnológicos en Estados Unidos lo tenemos aquí en Europa con este sector de lujo. Y China no para, ha sido una constante durante toda la semana, no para de dar datos malos, y el mercado está muy defraudado porque no se toman las medidas oportunas. No se toman las medidas oportunas por parte del gobierno chino o lo que el mercado cree que son las medidas oportunas. Bien, entonces la energía podría subir. El tema de que China tenga pinta de ir a aflojar la demanda no favorece, pero como puede subir, pero hay que hacer un balance hasta dónde puede subir la energía comparado con el poder de presionar a la baja que puede tener el shelter. Había que tener en cuenta muchas más cosas, evidentemente. No se trata de jugar a quitar cosas aquí para ver qué puede salir, pero sí que quisiera destacar que el factor de vivienda va a bajar. Y es que esta semana pues, se ha publicado un estudio, como ven, el día 7 de agosto, se publicó el lunes, un estudio por parte de la Reserva Federal de San Francisco, en el cual estudiaron pues, que este indicador que se usa para la inflación dentro del IPC, pues tiene, por la forma de calcularlo, pues suele tener un retraso bastante importante sobre lo que está haciendo el precio de la vivienda de verdad, y entonces han calculado, hicieron una proyección. Este paper ha hecho correr realmente ríos de tinta. Lo pueden encontrar en internet. Si ponen el título, literalmente, verán cómo les sale el enlace de la Reserva Federal de San Francisco, donde lo pueden, en Google pongan esto y les sale enseguida el enlace. Entonces ellos hicieron una proyección, que es esta. Hicieron una proyección. Este es el modelo completo, este es el modelo con algunas limitaciones. Vamos a quedarnos con el modelo completo.
hicieron una proyección de qué va a hacer el shelter por ese retraso intrínseco que lleva respecto a la situación real, con unas bandas de confianza, ¿no? Entonces, este sería el escenario central, el peor escenario y el mejor. En todos los casos, como ven, hasta finales del 2024, esta partida de shelter, precios de la vivienda, va a bajar mucho. Evidentemente, se podría compensar su bajada con que subiera el precio de la energía, con que subieran otros factores que no están previstos, pero solo pretendo decir la importancia que tiene este factor. Si el resto de factores permanecieran más o menos iguales, la capacidad que tiene esta caída cantada, ya ven, en este estudio de la Reserva Federal de San Francisco, que va a tener el precio de la vivienda en el IPC. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, en estos gráficos magníficos de Conbarro, su cuenta de Twitter, una cuenta de Twitter que recomiendo encarecidamente. No, creo que es muy difícil encontrar los gráficos que él hace de cálculos macroeconómicos con la calidad que lo hace y la precisión sobre todo con la que lo hace. Bueno, pues aquí podemos hacer el ejercicio de ver dónde está el IPC general en Estados Unidos y dónde estaría si le quitamos pues esta partida de vivienda, ¿no? Estaría por debajo del objetivo de la Reserva Federal. No quiere decir que, a ver, claro, también está ahí porque la energía ha bajado mucho y hay 1000 factores que considerar, ¿eh? O sea, no estoy jugando a quitar cosas para que salga la inflación perfecta, solo estoy intentando mostrar la importancia que tiene, ¿no? Esta partida que según la Reserva Federal de San Francisco va a estar bajando hasta finales del 2024. Y aquí tienen otro gráfico de Conbarro en el que se ve la aportación, que se me sale de marco el título, la aportación al IPC general de esta partida de alquileres imputados de vivienda, que es lo que se usa para calcular el IPC, ¿no? Pues tiene una aportación bastante importante que ha ido creciendo mucho en los últimos tiempos. Así que ese factor, de hecho, creo que fue Mary Daly, lo comentó en sus declaraciones de esta semana, que era consciente de que esta partida tan importante, la subyacente y en el índice general, pues a partir de ahora hasta dentro de bastante tiempo pues va a estar bajando y va a presionar a la inflación a la baja. Luego habrá que ver el resto de factores si presionan a la baja o al alza. Mi teoría ya la saben porque la expliqué la semana pasada. Seguimos evolucionando, hemos hablado del IPC, hemos hablado de lo que pagan los estados por la deuda. Los estados tienen un incremento del coste de la deuda tremendamente altísimo, muy alto. Pero ya saben mi teoría y se lo vuelvo a decir. Vamos a intentar esgrimir una teoría de qué puede pasar desde aquí hasta dentro de un año, por ejemplo. Ahora estamos en una fase donde hemos subido mucho, estamos consolidando. Bueno, puede ser que entremos en un lateral, que haya algo más de corrección durante el verano, etc. Pero yo creo que existen muchas posibilidades de que en algún momento de aquí a finales de año tomemos otra vez la senda alcista y terminemos el año con subidas bastante más importantes desde los niveles en los que estamos ahora de lo que parece. ¿Por qué? Porque según mi teoría no hay posibilidades de que tengamos ya recesión en lo que queda de año, ni que nos aproximemos tampoco en Estados Unidos, no en Europa. Y el motivo ya lo expliqué largo y tendido en el último vídeo semanal, lo resumo, porque a las empresas, a las grandes empresas no les está afectando, y lo de grandes empresas lo matizo por el gráfico este nuevo que puedo aportar esta semana. No les está afectando la subida de tipos de interés, no les está afectando. Las empresas tienen aún mucha financiación, mucha deuda que salió a coste cero prácticamente del COVID y año posterior al COVID, y hasta que no les venza todo ese dineral de deuda barata que tienen, de financiación barata, no se van a ver afectados por los tipos de interés, como sí que les está afectando a los gobiernos. No se van a ver afectados. Conforme vaya venciendo esa deuda, sí que se van a ver afectados notablemente. Y ahí es donde empezará a aumentar el peligro de recesión. Y con los particulares está pasando igual. Solo un 11% de los particulares tenían préstamos a coste variable, por lo que mientras no les venza todo eso,
no están viéndose demasiado afectados por la subida de tipos de interés. Eso sí, los que están pidiendo financiación nueva sí que se están viendo afectados, pero hay una masa enorme ahí que no se está viendo afectado. Entonces, teniendo en cuenta ese factor, que creo que es el factor clave de por qué no ha aparecido la recesión, y teniendo en cuenta que según los cálculos más finos que han hecho, por ejemplo, Goldman durante la semana lo calculaba de manera muy exacta, qué va a vencer, qué cantidad de esa deuda barata va a ir venciendo, es que hasta por lo menos dentro de un año este fenómeno se va a seguir dando y por muy sorprendente que sea, a pesar de esa subida brutal que sí que está haciendo daño a la economía en otros campos, está jorobando vivo al gobierno con esa factura tan alta, está estrangulando el crédito nuevo. Recuerdo que tanto en Europa como en Estados Unidos el desplome del crédito nuevo es brutal y extremadamente peligroso. Es una señal de alarma, pero de 40 decibelios. Muy peligroso, 120 decibelios. Es muy, muy peligroso lo que está pasando con el estrangulamiento del crédito. Y en China, por ejemplo, esta semana hemos visto exactamente lo mismo. Miren dónde están los nuevos préstamos. Es un fenómeno general. La economía está sufriendo ya muchísimo con una subida de tipos de interés tan grande. Pero las empresas están refugiadas en esa financiación barata y por lo tanto aguantan y no tienen necesidad de despedir ni de nada porque sus costes por intereses no están aumentando. Esta semana se ha publicado este interesante gráfico en el cual se ve por tamaño de las empresas, se ve que las más grandes están sufriendo nada, el 10% de empresas más grandes del SP500, del SP1500, perdón, sería la línea roja. Entonces, como pueden ver, el 10% de empresas más grandes del SP1500 no está sufriendo nada por la subida de tipos de interés, es decir, los tipos de interés que están teniendo que pagar están bajando, no solo no suben, sino que están bajando. Sin embargo, ya, si nos vamos al 40% intermedio, ya están empezando a verse afectadas, aún no de una manera grave, pero sí están empezando a verse afectadas, y a las pequeñas, el 40% de empresas más pequeñas del SP500, claro, estos ya no tenían tantas facilidades como las grandes y las medianas, y aquí sí se está disparando repentinamente y a toda velocidad, como podemos ver apenas en un par de meses, el coste que están pagando por los tipos de interés. Esto se irá reproduciendo aquí y aquí, pero con el paso del tiempo. Además será como muy repentino, como está pasando con las pequeñas. Es decir, que en lo que queda de año no vamos a ver este fenómeno que se produzca, que sería el que es necesario para que se dé la recesión. Por lo tanto, a mí me da que tras la pausa veraniega, o que dure lo que dure, y durará más o durará menos, o lo que sea, en lateral o con alguna bajada, pues lo normal es que de cara a finales de año la concurrencia de no recesión con una inflación que, como hemos visto, lo más probable es que no de guerra en Estados Unidos, lo más probable, no se puede saber, puede haber que se dispare el precio de la energía por esto, por lo otro, lo que sea, pero de momento lo más probable parece ser que es que esté tranquila la inflación de aquí a finales de año y no va a haber recesión. Eso parece lo más probable ahora mismo, y esto puede llevar pues a que se active la estacionalidad del último trimestre del año de una manera favorable, y más teniendo en cuenta que, como hemos visto antes técnicamente, las tendencias alcistas siguen absolutamente en vigor. Y luego, tras una subida hasta finales de año, seguimos con mi hipótesis, es decir, puede haber una corrección, un cierto lateral, veraniego, agosto, septiembre, o no, en parte, para tirar bastante hasta finales de año. Iniciar el año 2024, pues en la misma línea, y ya conforme nos adentráramos en el 2024, este fenómeno que está pasando ya con las pequeñas empezaría a ir poco a poco con todas, el mercado podría olerse el asunto, y pese a que estamos en año electoral y se intentará por todos los medios que no haya problemas, en el momento en que el mercado se huela que sus hipótesis fantasiosas Disney sobre que no iba a haber recesión son falsas y que lo único que está pasando es que la recesión va a empezar más tarde, cosa que no es la primera vez que sucede,
En inversiones de curvas extremas como las que acabamos de ver, a veces han empezado las recesiones 2 años después de que se dé la señal de peligro, que es cuando se desinvierten las curvas. Ahí es donde nos tenemos que preocupar, cuando se desinviertan las curvas. Ya lo comentábamos la semana pasada, mientras la curva está invertida casi nunca empieza la recesión. La recesión empieza cuando se desinvierte la curva. De momento se ha aplanado un poco bastante, pero no se ha desinvertido. Entonces mi teoría sería esa: atasco más o menos veraniego, que podría dar posibilidades de compra más barato, buenos niveles. Esto no es una recomendación, ¿eh? No se pueden dar recomendaciones en estos vídeos, está terminantemente prohibido. Estoy dando mi opinión, mi estrategia, mi opinión. Posibles puntos de compra buenos durante el verano, posible subida más fuerte de lo que todo el mundo se está pensando de cara a finales de año, porque sigue habiendo mucho corto y eso va a ayudar, ahora lo veremos. Y en cuanto se huela a partir del año que viene, puede que finales del primer trimestre o lo que sea, el mercado de que se ha equivocado, de que no hay un aterrizaje suave y todo ese rollo que está contando la Reserva Federal y los políticos, sino que hay una recesión en toda regla, simplemente que se ha demorado un poco en el tiempo por este factor de los costes de intereses, pues ahí sí que podríamos tener un batacazo de bastante envergadura. Esa sería mi opinión. Por lo tanto, aquí hay que jugar a muchas cosas antes de que llegue ese batacazo. Lo que no se puede es decir, como yo creo que va a llegar un batacazo, a lo mejor hay posibilidades en el 2024, yo me pongo corto ya. Menuda burrada esa. Porque previamente podemos llegar a máximos. Podemos llegar perfectamente a los máximos previos a la crisis a finales de año. Perfectamente, en mi opinión. Es decir, 4.900 en el S&P 500. Esta podría ser para mí una hipótesis bastante válida y es con la que estoy trabajando. Que a lo mejor me estoy equivocando como siempre, pero podría ser una hipótesis. El mercado está descontando, después de todo lo que ha pasado durante la semana, que la Reserva Federal puede empezar a bajar tipos a partir del año que viene. Se le da alguna pequeña posibilidad en enero, pero ya empieza a partir de mayo. Estamos hablando de cerca de un 60% de posibilidades de que baje tipos. Históricamente, ¿qué ha pasado? Es decir, desde que la Reserva Federal ha dejado de subir tipos, y puede ser que en esta última reunión haya dejado ya de subir tipos, hasta que los ha empezado a bajar, ¿cuánto tiempo ha pasado en meses? Pues miren, aquí lo tienen, desde el año 57, en el histograma lo pueden ver. El promedio es tan solo de 3 meses. Solo de 3 meses. Es decir, la Reserva Federal tiende a sobrepasarse con las subidas de tipos, se da cuenta de que ha subido los tipos demasiado y tiende a revertirlos a toda velocidad. Si bien es cierto que en los últimos 20 años el plazo se ha alargado bastante. Por ejemplo, en el 2001 pues estuvo cerca de los 8 meses más o menos, en el 2007 fueron casi 15 meses y en el 2019 fueron unos 6 meses. Pero bueno, quitada alguna excepción como esta del 2007, como pueden ver, estamos hablando solo de unos pocos meses normalmente. Es decir, que si han dejado de subir tipos, pues en julio estaríamos hablando, por ejemplo, 6 meses, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero. No se crean que tardan mucho más. Eso es lo que nos dice la historia. Y si este fenómeno se produce, o sea, lo normal sería que tras el periodo de subida de tipos hubiera un largo periodo estable, porque es que han cuadrado la economía y la han dejado donde tiene que estar, pero no es así. Normalmente tienden a excederse con la subida de tipos, vuelvo a repetir, y los tienen que bajar a toda velocidad. A continuación. Esto es lo que pasó, además, en las crisis inflacionarias anteriores de los años 70 a los años 80, que pasaban de la subida a la primera bajada muy rápidamente, en apenas 1 o 2 meses, nada más, como pueden ver aquí, en todo este periodo que podría parecerse bastante al actual. Aquí tienen el gráfico de Goldman que ha publicado esta semana y del que antes les hablaba. Ellos se han unido durante la semana, han reconocido en este paper que efectivamente no se entra en recesión por la deuda que tienen de financiación fácil que aún no les ha vencido. Y entonces aquí pone cuáles son los vencimientos. Grado de inversión es el azul oscuro.
En el año 2024, como podemos ver, vence una barbaridad. Muy curiosa esta divergencia en esos bonos martirizados que hemos comentado antes, que detectó Bloomberg. Fíjense qué curioso. Tenemos aquí en naranja la posición que tienen los gestores de fondos normales. Y como ven, tienen una fuerte posición larga en bonos. Pero, sin embargo, los hedge funds, que sería lo que está en negro, tienen una muy fuerte posición corta, que es prácticamente el inverso de lo que tienen el resto de gestores. Unos gestores que están rebajando muy fuertemente su exposición en bolsa. Como podemos ver en este gráfico, la línea verde es la exposición de los administradores de dinero de la Asociación Nacional de Administradores de Dinero de Estados Unidos en bolsa. La línea roja es el S&P 500. Es como podemos comprobar, desde este punto máximo de no hace mucho, muy rápidamente están rebajando la exposición que tenían en bolsa. Ya se ha dejado ese factor que se consideraba como factor de sobrecompra, una exposición tan alta, ¿no? Pues esto se está arreglando a toda velocidad. Y otro factor clave durante la semana ha sido la subida del gas europeo. Decíamos antes, cuando estábamos dándole un vistazo a cómo va el IPC, que bueno, pues hay un cierto peligro de que la energía se ponga tonta otra vez, y una prueba la hemos tenido en este subidón de casi el 40% del precio del gas europeo. Todo ha sido provocado por una huelga en Australia del sector, y hay que tener en cuenta que desde Australia sale el 10% del gas licuado total mundial. Y ese temor a la escasez de gas licuado, pues es el que ha disparado el precio del gas europeo con subidones que no veíamos desde los sustos de la guerra, cuando empezó la guerra en Ucrania. Así que, desde luego que la energía es un factor a vigilar. Otro factor a vigilar es que está creciendo el volumen de puts en el S&P 500. Está empezando a estar muy subidito de tono el nivel de puts negociados, aún no ha llegado a un punto extremo, pero es muy importante que tengamos en cuenta que si esto sigue subiendo, siempre que se han alcanzado estos picos extremos en número de puts negociados, muy poco tiempo después hemos tenido un fenómeno de estos de gamma squeeze, es decir, de cierre de cortos masivo y brutal, pero no cierre de cortos tal cual, sino que los dealers tenían que cerrar posiciones de cobertura y demás y todas estas historias, y han acelerado esto de una manera bastante complicada. Es decir, no un cierre de cortos simple, sino, como ya explicamos en otros vídeos, el fenómeno del gamma squeeze, ¿no? Donde entran también los dealers. En suma, son periodos en los que la bolsa sube brutalmente y muy rápidamente y sin aparentemente ningún motivo. Ojo, hay que vigilar este parámetro porque sigue subiendo, podría desencadenar otro fenómeno de este tipo. Importante que ayer por fin McElligott, que cada vez está más difícil de traducir, se lo puedo asegurar, es tremendo, ha vuelto a poner la tabla famosa esta que pone él de vez en cuando con los niveles de los CTAs, que ya saben que es una parte de las manos fuertes realmente muy importante y que siempre hay que tener vigilados estrechamente. Lo primero es que ha actualizado cómo están los CTAs. Miren qué interesante. En el S&P 500 y en el Nasdaq están con un 65% de su posición larga. Sin embargo, en el Russell de pequeñas compañías están ligeramente cortos, a un 3%. En bolsa europea, en el Eurostoxx 50, están 100% largos. Sin embargo, en el DAX alemán están 30% cortos. En el Nikkei japonés 100% largos y en el K40 100% largos. Cambio, en la bolsa china pues están claramente cortos. ¿Qué otra cosa pueden estar? Si eso no levanta cabeza, menos 63% cortos en cada uno. Y ojo con la bolsa de Brasil. Nosotros hemos tomado algunas posiciones en la bolsa de Brasil porque ahí están ya bajando tipos de interés, entre otras cosas. Bueno, pues están un 55% largos. ¿Dónde están los niveles de giro a corto plazo, según McElligott, en el S&P 500? Bueno, pues
estarían, el nivel de compra principal estaría en 4.542. Si nos vamos al gráfico diario, fíjense qué casualidad que ese nivel está exactamente a la altura del Kijun, del complejo Ichimoku. Es decir, por aquí, por encima del Kijun, esta línea negra, los CTAs aumentarían posiciones largas. En suma, si pasa el SP500 en gráfico diario, el Kijun al alza, ojo, porque con ese empujón que le darían automáticamente los CTAs, que tenderían a tener una posición larga de nuevo del 100%, podrían impulsar al SP500 hacia el techo del canal alcista en primera instancia, que está en 4.700, y podríamos tener una subida importante. Por debajo, el punto principal de cierre de largos y pase de cortos, hay puntos intermedios que él aquí no los pone. Por ejemplo, sabemos que hay un punto intermedio en 4.450 donde pueden aligerar los largos, pero el punto principal de giro a corto estaría en 4.207. De momento está muy lejos. Estamos por aquí abajo, no tienen ninguna intención de pasar a cortos los CTAs, esto es importante. Pueden cerrar largos, más o menos fuerte, pero pasar a corto, su punto de corto de momento está lejísimos. En el Nasdaq estaría el punto para pasar a más largos en 15.688 y el punto para pasar a cortos en 13.520, también de momento bastante lejos. Como todas las semanas seguimos vigilando lo que hacen los hedge funds en el SP500 y fíjense qué curioso, a pesar de ser una semana de bajadas, que daba la sensación de que a lo mejor habían aumentado cortos porque el mercado está cayendo. No, para nada. Están cerrando cortos. De hecho, están en el menor número de cortos de las últimas 21 semanas. Pero aún así, el saldo corto es bastante importante y sigue dando pie a que hayan cierre de cortos, pero ya no tan masivamente como cuando estaban por aquí. De momento siguen cortos, pero reduciendo claramente su posición, un poco al contrario de lo que podría parecer a primera vista. Vean este curioso gráfico de la Reserva Federal de Nueva York. Mientras dicen en todos los comunicados que no va a haber recesión, ya saben mi teoría, sí la habrá, pero va a ser con mucho más retraso de lo que nos pensábamos. Miren los propios gráficos que ellos mismos calculan. Esto es la propia Reserva Federal quien lo ha calculado. Probabilidad de recesión según lo que han hecho las curvas de tipos en los 12 meses anteriores. Según la Reserva Federal de Nueva York, insisto, en función de lo que está haciendo la curva de tipos, se basa en concreto en un spread bastante extremo entre 3 meses y 10 años. El de 2-10 años es el que más usa el mercado, pero no es el más fiable. Este es mucho mejor, 3 meses, 10 años, pues le sale una posibilidad de recesión del 70%. ¿Qué les parece? Y ellos mismos luego dicen que no. Yo creo que sí, que la habrá, pero con este retraso del que estamos hablando. Y para terminar, un gráfico que pongo con bastante interés, que es este, el último gráfico del vídeo de esta semana. Ya nos vamos a ir a ver lo que dice Harnett, que ya les anticipo que dice poco, porque está aparentemente de vacaciones. ¿Ustedes recuerdan la de veces que en estos vídeos protestábamos por la lluvia de insultos que le caían a Buffett? Está viejo, está caduco, ARK es el sitio donde hay que estar, ARK gana mucho dinero, Buffett ya no sabe ganar dinero, está mayor, está no sé qué. Bueno, pues en homenaje al sabio de Omaha, que se merece todos los parabienes que se nos puedan ocurrir, cómo pone el tiempo todo en su lugar. Cuestión de tiempo. El famoso ARK, miren a dónde está ahora, con una castaña apoteósica brutal que ha volatilizado los activos del fondo, y miren a dónde está el fondo la empresa de Buffett. Miren a dónde está. Aquí nos dio una señal maravillosa, muy bonita, en función del calentón que llevaba el mercado, pero poco a poco, ya en el 2021, Buffett lo empezó a hacer mejor que el ARK este famoso, y ya ven ahora la diferencia tan extrema que hay entre Buffett y Cathie Wood. No estaba mayor.
no se le había olvidado cómo funcionaba esto, que va. Lo único, simplemente, pues que es cuestión de tiempo. Y el tiempo, pues lo pone todo en su lugar. Y ha vuelto a poner a Buffett, pues en el lugar estelar que se merece. Ahí lo tenemos. Espectacular. Sí, señor. Sabio Domaja. Bien, como les decía, vamos a terminar con el paper de Hartnett, que yo creo que el pobre no le han dejado irse de vacaciones del todo y está, ya la semana pasada ponía poco, pero esta semana ha puesto menos, solo hay esto que ven aquí, luego ya son gráficos. Pero bueno, le damos un repaso no obstante. Llama la atención sobre las fuertes entradas de dinero que se están dando en esta semana en los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Chart 2 es este de aquí. Pues fíjense el acumulado anual de entradas de dinero en los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Como podemos ver, sería la línea roja en este año 2023 y es un récord absoluto. Está entrando muchísimo dinero en la deuda de Estados Unidos, fenómeno sobre el que llama la atención. Aquí traducimos el resto del párrafo con el chat GPT. Bueno, pues ya ven, 3% de IPC, récord de ingresos anuales en bonos del Tesoro de Estados Unidos de más de 206.000 millones de dólares, que es lo que acabamos de ver. Deflación en China ha sido uno de los datos más destacados de la semana, que China ha pasado a la deflación, está con IPC negativo, pero rendimiento a 10 años mayor que el 4%. Es lo que hemos hablado antes, los bonos están muy martirizados a pesar de todas estas cosas por el empapelamiento y otros factores que hemos visto. Deuda, fiscal, trabajo, geopolítica, el costo del capital no va a disminuir sin una recesión profunda. Y las acciones repentinamente quedaron atrapadas, dice. En cuanto a los flujos durante la semana, pues 20.500 millones de dólares entrando en cash, sigue siendo tremendo, 6.900 millones de dólares entrando en bonos y también ha entrado en bolsa, a pesar de las bajadas, 1.500 millones de dólares. El pobre oro sigue siendo la hermanita pobre y se le va dinero 700 millones de dólares. Siguen las entradas enormes en cash. En lo que va de trimestre, 145.000 millones de dólares. Casi nada. Ahí queda eso. También insisten que en el Tesoro está entrando mucho dinero y que sin embargo ha visto la mayor salida de dinero de bonos de alta rentabilidad en 12 semanas. También llama la atención sobre cuidados de la salud, que ha tenido las mayores entradas de dinero desde abril del 2023. Y poco más, dice, habla de los clientes privados, dice que sus clientes particulares están comprando Japón, bonos de grado, bonos corporativos de grado de inversión, ETFs de baja volatilidad y están vendiendo crecimiento, préstamos bancarios, sector financiero y ETFs de tecnología. Eso es lo que hacen sus clientes particulares. Y su indicador Bull and Bear, pues queda estable en el entorno de 4,1, acercándose a la zona roja y muy lejos de dar señal de compra. Aquí en esta tablita tenemos lo que ha ido entrando por clase de activos durante el año y observen cómo en bolsa ha entrado dinero, pero ha entrado dinero en ETFs, 264.000 millones. Sin embargo, se ha ido el dinero de los fondos solo largos en 177.000 millones. Una clara apuesta por la gestión pasiva. En los bonos, esto ya lo hemos hablado, en commodities ha salido dinero en lo que va de año, 6.310 millones. Y en cash, pues ni les cuento, casi 1 billón de dólares ha entrado en cash en lo que va de año. Absolutamente tremendo. Y llama la atención sobre estos indicadores que él publica todas las semanas, que como tiene siempre mucho que analizar, no le prestamos atención, que son una serie de indicadores de sentimiento contrario. Todos sus indicadores de sentimiento contrario están dando neutral o compra, ninguno está dando venta. Y llama la atención sobre este en concreto, que es un indicador de sentimiento contrario que tienen con el nivel de cash que en ese momento tienen los grandes fondos. Bueno, pues el nivel de cash actual es de 5,3%. Es un nivel alto.
No es extremo, pero es muy alto. Es decir, que hay mucho dinero aún por parte de los fondos que puede entrar y de hecho este indicador, como hay mucho cash, por sentimiento contrario le da señal de compra desde hace 4 semanas. Y nada más, recuerden que no me deben hacer ningún caso, que lo único que cuenta es su propio análisis, que cualquier cosa que haya dicho no se debe interpretar como una recomendación. No doy ningún tipo de recomendación ni de compra, ni de técnicas operativas, ni de nada, simplemente mis opiniones personales. Si les ha gustado este vídeo, les agradecería mucho un like o que se suscriban al canal, lo que nos ayudaría muchísimo con el algoritmo de YouTube, que es bastante complicado. Pues nada más, que pasen una muy buena semana, un buen fin de semana, perdón, quería decir. A los futboleros como yo, enhorabuena, vuelve el fútbol, nos vamos a hinchar este fin de semana a ver partidos. Tenis no, porque a Carlitos lo eliminaron ayer, una pena. No ha estado bien en este torneo, no sé, quizá no se encontraba bien físicamente o las características de la pista o no sé, pero en ningún partido del torneo se le vio bien y ayer al final en 3 sets pues perdió, no pasa nada, no somos máquinas y a buscar el siguiente, que creo que es Cincinnati. Pues eso, a disfrutar del fin de semana, los que estén de vacaciones, bien merecidas, pues que lo pasen muy bien. Nos volvemos a ver el lunes con el vídeo de apertura sobre las 8:30 hora española, 2:30 de la madrugada, hora de Nueva York. Hasta pronto.